Buenas noches, amigos. Estamos en una edición más de Conversando con Mariela Bianchi a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana, programa que también será retransmitido por el portal La Abeja, VHTV, tu canal, Cable Más y 49 repetidoras a nivel nacional. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy importante, el tema de la guerra asimétrica y lo que está sucediendo ahora en el Perú respecto a la criminalidad transnacional organizada y también a la criminalidad interna que ha conjugado justamente sus organizaciones para crear pues el caos que ahora estamos viviendo y de esta manera ver cómo solucionamos de alguna manera y superamos esta situación tan tremenda que nos hace evocar las épocas de inseguridad y de temor de cuando vivíamos el terrorismo. Y ciertamente muchos lo llaman terrorismo social. Para ello, justamente estamos convocando al general Jorge Villanueva Bardales. Él es docente facilitador de la Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas, de la Escuela de Posgrado, para que nos ilustre respecto a lo que está pasando en el Perú y cómo hacer como población civil para contribuir también a la defensa nacional, que es parte de nuestras obligaciones constitucionales como ciudadanos. Pero antes de darle el pase, quiero leer brevemente sus pergaminos un poco para que nos ilustremos de con quién estamos hablando. El general es general de brigada en situación de retiro del Ejército del Perú. Se retiró luego de 34 años de servicios como oficial del arma de comunicaciones. Desde el año 2011 hasta la fecha es docente facilitador del proceso militar de toma de decisiones para el empleo y el uso de la fuerza en los niveles táctico, táctico conjunto y operacional del programa de comando y Estado Mayor Conjunto desde el año 2022 es docente facilitador del programa de inteligencia operacional. Desde el año 2024 es docente facilitador del programa de comando y Estado Mayor Conjunto a nivel estratégico militar en la Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas y la Escuela de Posgrado. Es catedrático invitado en el Centro de Altos Estudios Nacionales, en la Escuela Superior de Guerra del Ejército, el Instituto Científico y Tecnológico del Ejército, la Escuela de Inteligencia del Ejército y la Escuela de Operaciones Psicológicas del Ejército. Es asesor en simulación constructiva para juegos de guerra, desastres naturales y conflictos sociales, consultor en seguridad y defensa, gestión de riesgos y desastres y planeamiento estratégico en el sector público. O sea que estamos con la persona indicada para que nos ilustre y nos grafie qué es lo que estamos pasando en el Perú y abiertamente ilustrar a la población para que entienda que ahora justamente estamos en una guerra, pero tenemos que saber cuáles son las características de nuestros enemigos para poder todos juntos como peruanos combatir a este enemigo común que nos permita superar esta dificultad que ahora estamos atravesando. General, muy buenas noches, un gusto tenerla en esta plataforma y, como lo dije antes, un entendido en la materia que nos va a poder ilustrar sobre qué es lo que está pasando, general, en el Perú. Mariela, buenas noches. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de explicar de alguna manera lo que nos está pasando, que no es de ahora. Lo que nos está pasando es el efecto de muchas causas o de muchas amenazas que han ido configurando escenarios de los años 2000. Todos sabemos que el año 2000 fue un punto de inflexión en la cual el Perú logró de alguna manera derrotar al terrorismo y logramos la pacificación nacional en nuestro país. Sin embargo, del año 2000 a la fecha, o sea, hablamos a más de 24 años, eh, no es que nos hayamos dormido en los laureles, pero sí sucesivos gobiernos no le han dado la debida importancia a una serie de escenarios que ya se iban construyendo en contra del Perú. Por ejemplo, en los años 2000, 2005, 2010, en el norte del Perú, en la zona de Putumayo, hablábamos de la problemática que teníamos con la FARC, las Fuerzas Armadas Unidas Colombianas, ¿no?
pero las FARC Ujú. han sido desarticuladas, ya, ya no existen como FARC, pero los disidentes de la FARC aún persisten y han formado grupos residuales. Y uno de ellos, el grupo 48, sigue actuando en la zona del Putumayo y nos está creando problemas de inseguridad con todo tipo de delitos. O sea, ya no son las FARC, pero ahora el Putumayo es una zona caliente y peligrosa para el Perú. Eh, También hace años hablamos del problema étnico social que había en Bolivia. Eh, Bolivia es un país que tiene dos etnias muy claras. La etnia Coya, que son de los departamentos de Oruro, Potosí, La Paz, los departamentos del altiplano, y la etnia, ellos le llaman la etnia Campa, que son los departamentos de la Media Luna, que configuran Santa Cruz, Beni y Tarija. ¿Y por qué hablo de esto? Porque en Bolivia hay un conflicto étnico-social que en cierto momento nos preocupó de que se vuelva un Estado fallido, pero a la fecha genera repercusiones de lo que ellos han tenido, y una repercusión de eso es la influencia aymara en el sur del Perú, que el año pasado y antepasado nos han tenido una serie de problemas de índole social y de soberanía inclusive, que hasta la fecha se mantienen y que son una suerte de escenarios desfavorables para nuestro desarrollo e identidad nacional. Otro, Coronel, perdón, general, antes de que continúe, quiero hacer un breve paréntesis. Justamente me he acordado de que hubo un incidente donde las Fuerzas Armadas quisieron izar la bandera, ¿no? En Puno, y hubo una población que se opuso. Aparentemente eran de Puno, pero tranquilamente pueden haber sido también bolivianos. Y de verdad es que esas imágenes nos ponen a muchos los pelos de punta porque estamos en una zona que es parte del país y que no permitan que nuestra amada bandera sea izada y que los soldados tengan que retirarse, o sea que realmente fue indignante. En ese contexto, ¿qué opinión le merece ese hecho que se dio? definitivamente, Mariela, una pérdida de soberanía nacional. Entonces, si no impera nuestro Estado democrático, no impera nuestra ley, entonces estamos dejando una tierra que es nuestra a que esté en el poder de actores que pueden ser extranjeros o pueden ser nacionales, pero ganados por ideologías que están en contra de nuestro Estado de Derecho. Entonces, hasta ahorita he hablado de dos, digamos, escenarios que ya se veían hace años atrás, ya se están produciendo y generan una suerte de pérdida de soberanía, que nos generan conflictos sociales, nos generan actos delincuenciales y todos los tipos de delitos conexos. A esto hay que sumarle que tampoco es nuevo los conflictos sociales, y particularmente los conflictos sociales medioambientales. Y dentro de ello, lo que ahora nos está creando eh, una diversidad de complicaciones son los mineros ilegales. El conflicto social puede nacer con una minería legal Ujú, o una minería ilegal. La ujú. legal, cuando la legal no respeta las condiciones de la comunidad en la cual hay que tener cuidado con su ecosistema. Pero Claro. la ilegal está que campea en el Perú, porque al menos yo soy un convencido de lo que dijo Raimondi. Raimondi dijo, el Perú es un mendigo sentado en oro. Yo digo que el Perú es un país que está con un subsuelo, al menos en la sierra y en la selva, lleno de oro. Y la minería lo está demostrando. Entonces, Ujú. la necesidad de mucha población que está en extrema pobreza, tener una capacidad de supervivencia, a sabiendas de esto, porque la ha visto en Madre de Dios, la ha visto en Ucayali, buscan la naciente de las cuencas de los ríos, porque ahí está el oro en el Perú. El oro está en el norte, centro y centro, sur de la sierra y de la selva. En la arena no hay oro, pero el Perú
A ver, los entendidos en el territorio peruano nos dicen, el 10% del Perú es costa, el 30% del Perú es sierra y el 60% del Perú es selva. Selva. Oro en la sierra y en la selva, entonces va a haber una serie de explotaciones legales y ahora ilegales, entendido que están actuando sobre zonas protegidas, donde no deben actuar, que van a querer buscar oro. Y eso se suma de que el oro cada día sube más su cotización. Entonces, eso genera conflictos, genera delincuencia y todo tipo de delitos conexos. General, ahí permítame otra vez interrumpirlo. Según algunos entendidos, la información que me ha llegado de algunas fuentes es que el oro estaría siendo explotado también por mineros ilegales bolivianos y también ese oro serviría para financiar actividades terroristas, actividades en Venezuela e incluso Irán estaría de alguna manera financiando actividades terroristas de Irán. Y cuando me llega esta información digo, wow, o sea, ¿hasta dónde pues puede llegar este tema? O sea, ¿qué hay detrás? De alguna manera estamos manteniendo a Bolivia con nuestro oro. ¿Qué ha pasado ahí? Tienes razón, Mariela, o sea, nuestro oro está siendo explotado por la minería ilegal y está saliendo hacia países vecinos, particularmente Bolivia, y está yendo hacia ilícitos, tanto de ese país como a nivel internacional. Entonces estamos subvencionando hasta posiblemente acciones de bandas criminales, de actores nacionales con actores internacionales en nuestro país, que quieren tener mayor capacidad de poder en aquellos lugares donde también tenemos que reconocer que no tenemos las fronteras debidamente resguardadas. Todo el mundo habla de Ninguna fronteras de nuestras porosas. fronteras, general. Estamos prácticamente con nuestras fronteras porosas, que todo el mundo Sí, se mete por todo lado. sí, O sea, en términos muy generales, con el Ecuador tenemos más o menos 1.500 kilómetros de frontera, con Colombia otra distancia similar, la frontera más larga está con Brasil, como 2.800 kilómetros de frontera, la frontera que tenemos con Bolivia está sobre también 1.500, y la frontera más chiquita terrestre está frente a Chile, como son como 160 kilómetros. Estoy hablando de kilómetros gruesos, perdón, gruesos. Pero la frontera más grande está en el mar. Muchas veces, mucha gente no mira el mar, pero el mar es nuestra frontera más grande. Entonces ahí hay más de 3.000 kilómetros desde Tumbes hasta Tacna. Y una frontera que nos da acceso al Pacífico. Dice, pero no hay nadie al costado. Sí, no hay nadie al costado, está el mar. Pero por ahí también se hace una frontera muy porosa, porque, a ver, eh, otra problemática en el país es el tema del cultivo de coca, pero no como cultivo. Como cultivo está excelente, es nuestra hoja sagrada de los incas, sino en el proceso que sigue y en qué se convierte después. Se convierte en lo que es el clorhidrato de cocaína. Y la principal vía de, llamémosles entre comillas, exportación de esa droga es por el es el mar. mar. Ujú, Eso está, o sea, todas clarísimo. nuestras caletas, puertos chiquitos, puertos medianos, puertos grandes y el último megapuerto son puertos de salida de ese tráfico ilícito de drogas. Entonces, otro tema que nos genera también inseguridad. Entonces, podría seguir contando más cosas. Ujú. Entonces, somos un país beneficiado con miles de condiciones climáticas, tenemos excelentes recursos humanos, gente con mucho talento, hay que reconocerlo, el peruano es una persona en el mundo, y capaz no tenga muchos doctores o muchos PD o etcétera, o científicos, pero el peruano se caracteriza donde está en encontrar soluciones a los problemas y tenemos esa capacidad. Sin embargo, estos escenarios que no son de ahora han ido creciendo y no lo estamos enfrentando adecuadamente. Estamos dejando que sigan creciendo.
Entonces, ya están afectando seriamente a la seguridad humana de nuestros pobladores. Todos sabemos, por lo que dicen las noticias, que en este último mes de enero de este año, creo que estamos por llegar a los 200 asesinatos. ¿Y cuál es el común denominador de los 200 asesinatos? Los entendidos dicen que es por extorsión. ¿Y qué es extorsión? Es cuando una persona, un delincuente, me dice a mí, págame con lo que haces un porcentaje. O sea, quiere Ujú, vivir a costa mía. O sea, yo ujú. trabajo todo el día y este señor, no señor, este delincuente y es criminal, me dice, no, ¿sabes qué? Págame de tu ingreso diario mi porcentaje. Y le puta pagar. No, que no me pagas. General, pero este tema de la extorsión básicamente ha venido con los colombianos y venezolanos, porque no era una Bueno, modalidad delictiva de los se ha peruanos. incrementado. Te voy a explicar por Mm, qué. Sí, no es que se haya venido con ello exactamente, ¿eh? Ya existía acá en el Perú, solo que se ha magnificado. Se ha magnificado mm, porque si no le pago, al día siguiente me están haciendo una alarma temprana o me están asesinando. Pero ujú, eh, se ha magnificado, y en mi opinión, la pueden compartir o no, porque lamentablemente la migración venezolana, que bienvenido sea en el Perú, más de 1 millón de venezolanos, ha traído también venezolanos criminales y particularmente lo que se conoce como el Tren de Aragua. ¿Qué cosa ujú, es el Tren de Aragua? El Tren de Aragua nace de un sindicato que trabajaba en un ferrocarril en el departamento de Aragua, justamente de, de Venezuela, que extorsionaba a los trabajadores. Entonces, al salirse de Venezuela, lo exportan la criminalidad y con esos venezolanos que han venido al Perú, no todos, sino de esos criminales que han venido al Perú, han generado un espacio donde está actuando el Tren de Aragua. Ahora, indudablemente el Tren de Aragua es uno, porque hay otras organizaciones criminales transnacionales que también están actuando en el Perú. Y ahí quiero llegar al tema nuevamente de la Amazonía. En la Amazonía ya hablé de que en el Putumayo están actuando los de grupo, los residuos, no los residuos, sino las organizaciones residuales de la FARC, que son los GAOR, conocidos como los GAOR, la GAOR 48 en particular. Pero también hay otras organizaciones criminales que ya también están actuando en la parte de Ucayali. Y todavía no se escucha mucho, pues será porque no hay mucha difusión, pero es los, el Comando Capital y el Comando Vermelho o Comando Rojo del Brasil. Y están entrando por zonas de Ucayali en particular que no las vemos. O sea, hasta ahorita, por ahí están focalizados, pero están entrando al Perú. Y aquí hay algo importante que decir. ujú. Todo empieza a converger de mala manera, porque si la producción de la hoja de coca sigue creciendo, por lo tanto sigue creciendo la producción de la droga. Y algo que debemos evitar es de que el río Yavarí, que tiene nuestro límite con Brasil, no se convierta en el río Grande de México con Estados Unidos. Porque si no van a aparecer en la parte peruana, como en la parte brasileña, cárteles. Y Wow, ya sabemos lo que está pasando entre México y Estados Unidos. Entonces, hay que claro. evitar que la Amazonía peruana se siga sobrecalentando de tal manera que no, al final sea inviable poderla rescatar. Y hay General, algo más. Brasil ujú, en su momento era un país de tránsito de las drogas a Europa, ujú. pero ahora Brasil es un país de consumo de droga en crecimiento. Wow, Entonces, increíble. eso sí nos debe preocupar. Es un peligro. Sí, Entonces, general, he justamente. nombrado, Mariela, a unos escenarios que no son de ahora, son de años atrás, y esto viene creciendo para mí del año 2000.
No, pues, O sea, no se ha exacerbado con el gobierno de Castillo, que de alguna manera prácticamente el narcotráfico creció y todo parecía pues que era tierra de nadie con este presidente vinculado a Sendero Luminoso, sino es que ya ha sido como un caldo de cultivo que ha ido degenerando. bueno, probablemente el gobierno pasado haya permitido, porque lo permitió, que crezcan, ¿no? O sea, no solamente eso, sino también que crezcan organizaciones prosenderistas. Claro. No lo digo yo, lo dice todo el mundo, ¿no? Ahí Penates, digamos que como que ellos sintieron que estaban en la feria, o sea, ya podían hacer lo que querían aquí en Perú, ¿no? eh, digamos que se encontraron en el poder Claro. y con el respaldo del poder. Entonces había una suerte de una polaridad de ventaja para el Perú, porque si yo tengo el poder a nivel local, a nivel regional o a nivel nacional, delincuentes, entonces, ¿cómo los combatimos? Tenemos que sacar a los delincuentes del poder. Y ese es Ujú. un tema ya que va más allá de la delincuencia común y corriente. General, y ahí hay un punto que le pregunto. Hace poco el coronel Juan Carlos Liendo hizo un comunicado donde dijo, bueno, prácticamente abiertamente dijo, ¿no? Que estos niveles de criminalidad tendría ya injerencia en los tres niveles de gobierno, hablo del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y ya sus tentáculos habría pues copado todo, o sea, estaría infiltrados en todo ese escenario. Y es tremendo pensar pues que pudieran haber legisladores, pudieran haber ministros o funcionarios del Ejecutivo y pudieran haber jueces o fiscales vinculados justamente al narcotráfico, a la minería ilegal y a toda esta organización de crímenes, ¿no? Que confluyen ahora en nuestro territorio. Entonces, la pregunta que le hago es, ¿estamos en un narcoestado? ¿Estamos a punto de serlo? ¿Cuál es su lectura? Bueno, este, quiero hacer una analogía, Mariela. En los años 90, Perú se debatía en ser un Estado o un Estado fallido. Y el pueblo peruano eligió a un presidente que tomó una decisión política delante de todos nosotros. Ujú. Y nos dijo, delante de todos nosotros, en una cámara de televisión. Nos dijo claramente de que él asumía la decisión política de derrotar al terrorismo. Así es. Lo dijo, no sé si tú lo Sí, realmente... por supuesto, por Así es. supuesto. Y esa decisión política luego marcó una organización jurídica, una organización en las Fuerzas Armadas, una organización en el Congreso y una organización en el Poder Ejecutivo. Si el Ujú, Estado peruano ahora, como estamos, no marcamos una reorganización en todos estos actores, ejecutivo, legislativo y judicial, seguiremos con la problemática que estamos viviendo y en crecimiento. Porque ya la inseguridad ciudadana ya dejó de ser inseguridad ciudadana, ahora es inseguridad nacional. Y esto compete al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Pero viene la pregunta, ¿estarán los miembros del actual Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que son 10 los que corresponde por ley? Eh, General, ¿qué sectores integran el COSEDENA, el Consejo de Seguridad Nacional? ¿Qué, qué autoridades? Sí, ¿qué sectores? ¿A Lo, quiénes lo representa? preside, va la redundancia, el La Presidenta presidente de de la la República. República. Sí. Mm, ¿ya? De ahí viene el presidente del Consejo de Ministros. Dos, el ministro de Relaciones Exteriores. Tres, el ministro de Defensa. Cuatro, el ministro de Economía y Finanzas. Cinco, el ministro del Interior. Seis, el ministro de Justicia y Derechos Humanos. Siete, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ocho, el comandante general
de la Policía Nacional del Perú, 9, y el director ejecutivo de la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINI. Son 10. Ellos 10 constituyen el Consejo de Seguridad de Defensa Nacional. ¿Puede participar otra autoridad o otra persona? Sí, invitado por el Consejo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que nuestras 10 autoridades que conforman por la ley del Sistema de Defensa Nacional del año 2012, tienen voz y voto. Y una persona que asiste por invitación, por su experiencia profesional, conocimientos sobre un tema, etcétera, participa, pero únicamente con voz. Pero acá hay algo importante, que la presidenta o el presidente tiene voto dirimente. O sea, si él no está de acuerdo en una, baja redundancia, en un consenso, en un consenso del Consejo, no va la reunión, porque es voto dirimente. Eso le da la ley. General, y lo que se preguntas, en ese escenario, siempre se plantean, digamos, descripción de lo que está pasando, se plantean posibles soluciones, pero todo termina en la voluntad política. O sea, la presidente, ¿por qué no convoca a este consejo, teniendo a todos los ministros a disposición y viviendo una situación como la que ahora estamos viviendo? ¿Qué está esperando? O sea, realmente no se entiende y cómo hacerle entender a la presidenta que en algún momento, Dios mediante, espero que escuche esta entrevista, que urge que ella convoque al COSEDENA. ¿Cómo hacerle entender, general? Bueno, yo creo que las autoridades que lo componen, en particular el ministro de Defensa y el ministro de Interior, conocen perfectamente de la importancia de este Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Y últimamente, hace unos meses, se ha aprobado la de que la Secretaría de Defensa Nacional vuelva a funcionar, porque la SEDENA, Secretaría de Defensa Nacional, es el órgano encargado de llevar a cabo esta articulación de la seguridad y defensa nacional por ley. Pero en el año 2016, cuando asumió el gobierno Pedro Pablo Kuczynski, la desactivó. ¿Y por Entonces, qué? bueno, el por qué serán razones políticas, Decisión política. pero en vez de avanzar, retrocedimos. Retrocedimos. Más bien, en este gobierno, a Dios gracias, lo han reactivado, pero nos estamos demorando en hacerlo funcionar de la mejor manera. Pero muy aparte de eso, con la poca gente que puede haber actualmente en la nueva Sedena, se puede ir avanzando con reuniones del Consejo donde se aprueben directivas que enfrenten de la mejor manera estos escenarios que acabo de conversar, y hay otros más seguramente que no lo he dicho, para que nuestra seguridad y defensa nacional nos, nos permitan ir minimizando todos estos riesgos que nos están afectando y avanzar de la mejor manera en nuestro desarrollo. Porque Perú es un país que tiene grandes oportunidades de desarrollo. Lo estamos demostrando. Pero, ¿quién va a venir al Perú? No ahorita, sino años venideros, si ve que la inseguridad ciudadana sigue avanzando. Nadie, obviamente. Nadie, y lo poco que hemos avanzado, se van a ir. Entonces, por ese lado, es una necesidad de que estas autoridades que por ley existen, no estoy inventando nada, se articulen de la mejor manera y logren tomar decisiones políticas. ¿Por qué? Porque una directiva, ¿qué se plantea? Una directiva de este tipo, de este nivel, se plantea una concepción estratégica en donde se conciben lineamientos de las cuales van a nacer políticas que le van a indicar a todos los ministerios, salud, educación, etcétera, y a otros actores, como el gobierno regional, etcétera,
¿Qué es lo que tienen que hacer? Porque la respuesta tiene que ser integral y articulada. La respuesta a todo lo que nos pasa en el Perú en escenarios negativos tiene que ser integral, todo el país, y articulada. A uno le decían, tenemos el problema de la inseguridad ciudadana en Lima. Ya, pongo en estado de emergencia la Victoria. ¿Qué hace el delincuente en la Victoria? Se va a San Martín de Porras. Descansa o asalta ahí, pasa al estado de emergencia de la Victoria y regresa. Así no funciona. Tiene que ser integral y hay que ver hasta dónde llegamos con las medidas apropiadas para lograr que todas las capacidades nacionales, interior, defensa, etcétera, puedan actuar en defensa de nuestros intereses nacionales. Por eso está en riesgo. Bien. Está en riesgo nuestros General, intereses nacionales. Mire, mire, hay una etapa que preocupa y es el hecho de haber visto hace un pocos años el escenario que se dio en las elecciones del Ecuador, donde asesinaron a un candidato a la presidencia y también asesinaron a otros candidatos. En esta coyuntura que estamos viviendo, que es casi similar a lo que estaba viviendo el Ecuador, hay un peligro, ya en esta etapa podemos hablar de etapa preelectoral a las elecciones generales del 2026, que es de aquí a un año o 2 meses, un año o 3 meses. Esto, cabe la posibilidad y el peligro de que estas elecciones sean, o esta etapa de campaña sean convulsionadas, porque obviamente si se disparan candidatos que no están alineados a estas organizaciones criminales o que no estén financiados por ellos, de repente pueden también ser asesinados, ¿no? Porque en esto de campaña se mueve bastante dinero, inversiones, recursos, justamente para hacer campaña y si tenemos acá a las organizaciones criminales tras la casa de gente que tiene dinero, es muy posible pues que se den estos escenarios donde hayan o secuestros o extorsiones o asesinatos. eh, no estamos lejos de eso, Mariela. Sin mirar a los precandidatos, que ojalá que no les pase nada, pero ya hemos tenido casos de ex alcalde, por ejemplo, o alcaldes en ejercicio, que han sido asesinados o han sido amedrentados. O sea, ya están atentando contra la autoridad, eh, contra nuestras autoridades. Tengamos presente que el Perú tiene 4 niveles de gobierno. Tenemos 4 niveles de gobierno. El presidente es a nivel nacional, nos representa a todos los peruanos. Así es. El gobernador es el encargado de una región, Ujú, representa una región. ujú. El alcalde provincial representa una provincia y el alcalde distrital representa a un distrito. Ujú. Entonces, ¿cuántas autoridades tenemos? Uf, Tenemos de manera muy gruesa a un presidente elegido por el pueblo, a 24, si no me equivoco, eh, gobernadores diputados regionales. regionales, a 160 provincias y a como 1.800 distritales. Distritos. Entonces, es un número significativo donde más hablado de las elecciones. Yo te Sí. digo, ya, tú estás mirando 40 candidatos presidenciales, pero las próximas elecciones solamente van a ser candidatos presidenciales. No, No, al Congreso también. incluido el Congreso, o sea, van a ser presidenciales, regionales, provinciales, distritales, si que no me equivoco, ¿eh? Y Claro, o además, sea, primero vienen las elecciones generales en abril y luego creo que en septiembre, octubre vienen las regionales y municipales, sí, claro, pero ese mismo año. ese mismo año. Y en simultáneo, los congresistas, que ahora son senadores y diputados. Entonces, una gran cantidad de personas, damas y caballeros, que van a ser elegidos por el pueblo y no sabemos qué hay detrás. Por eso que algunos comentan, si no paramos esto, si no ponemos un coto ahorita, puede ser unas elecciones sangrientas. Wow, qué terrible. Y eso no debe Qué suceder en terrible, el qué Perú. escenario. El Perú Es está un escenario. mirando, el Perú está mirando, mira Mariela, el Perú está mirando ser una potencia referente en América del Sur. Ujú.
APEC nos ha puesto en vitrina. Así es. Nos ha puesto en vitrina con una serie de inauguraciones y proyecciones. Estamos en vitrina. Y el Perú tiene las capacidades de ser una potencia regional. Tiene. En la parte de nuestra economía, estamos, a Dios gracias, estables. Y con crecimiento agroindustrial, podríamos estar mucho mejor en minería. Hay un crecimiento en minería no tan significativo para el crecimiento. Nuestros puertos están creciendo y así podemos seguir contando en otras cosas buenas que nos están sucediendo. Pero nuestra posición geopolítica nos da la condición de ser una potencia regional. Y somos, ya creo que todo el mundo se ha dado cuenta, que somos la puerta de entrada y salida hacia el Asia-Pacífico. Así Y el es. Asia-Pacífico, hoy por hoy, es la nueva cuenca económica del mundo. Entonces, si el Perú no aprovecha eso, estaremos pues Claro, esta es nuestra contra nuestro oportunidad para desarrollo. convertirnos en una potencia, no solo en América del Sur, creo que un gran referente en toda América. Entonces, definitivamente no podemos perder la oportunidad con este escenario de enemigos internos y externos que están confluyendo para que ese sueño que todos tenemos, que Perú sea un país desarrollado, próspero y por qué no potencia, se llegue a concretar. General, para ir terminando la entrevista, a la población civil que nos está escuchando, ¿qué recomendaciones les daría para contribuir al sistema de defensa nacional? Porque, como lo dije al inicio de la entrevista, todos tenemos la obligación de trabajar en conjunto para fortalecer el sistema de defensa nacional. ¿Qué podemos hacer como población civil? Gracias, Mariela. Yo le diría a todos mis compatriotas de que más allá de lo que dice la ley y nuestra Carta Magna claramente, de que toda persona natural y jurídica está obligada a participar en la defensa nacional, no lo dice el general Villanueva, lo dice la Carta Magna del año 93. Toda persona natural y jurídica está obligada a participar en la defensa nacional. Te diría que sí, efectivamente, toda persona de bien debemos de organizarnos, nuestros núcleos familiares, nuestros núcleos vecinales, nuestras comunidades, para justamente enfrentar estas amenazas y colaborar de la mejor manera con nuestra fuerza de seguridad y todas nuestras instituciones habidas y por haber. Colaborar, no tomar la ley por las manos, colaborar, No, claro, colaborar, dando sí. información, generando espacios de, digamos, de educación, generando espacios para una mejor solidaridad, porque si bien es cierto, tenemos una serie de recursos, pero aún tenemos una población que está en extrema pobreza. Así es. Lamentablemente el COVID nos hizo retroceder. Estamos en un buen camino hacia una suerte de desaparición, entre comillas, de la extrema pobreza. Pero el COVID nos hizo retroceder. El Perú aspira a no tener extrema pobreza. Mientras tengamos bolsones significativos de extrema pobreza, son pues cooptados por estas delincuencias nacionales o internacionales. Entonces, la población eh, que quiera su país, que quiera el Perú, Perú es un país hermoso, maravilloso. eh, el peruano se distingue por sus cualidades personales y profesionales. Bueno, pongamos la camiseta, pues, no solamente para cantar el himno nacional en un estadio, en el Estadio Nacional. No, no, no. Ponte la camiseta. O el Contigo Perú cuando Perú clasifique y de ahí se No, no, acabó. no, no. Ya, cántalo con mayor ganas, pero cantemos el Contigo Perú todos los días, todos los días, y todos los días pensemos, ¿cómo hago yo para defender mejor a mi país? Todos los Así es. días. Yo sé que lo que haga sea un granito de arena, pero si junto 33 o 34 granitos de arena de gente de buen vivir, el Perú Millones. va a enfrentar de la mejor manera estos escenarios para lograr ser lo que queremos. Yo sigo diciendo, el Perú tiene el destino, por todo lo que tiene, por todo lo que dispone, de ser una potencia en América del Sur, referente, una potencia hacia el Pacífico, y que dé no solamente bienestar a su población, no bienestar a la región
y también al mundo. Lo estamos haciendo, a veces no lo vemos, hay que seguirlo haciendo, pero hay que defendernos y hay que neutralizar las amenazas que nos están dando golpes arriba, al centro y abajo. Así es, Entonces, así es. son pruebas de la vida que Ujú. están siendo, ya pasamos el terrorismo, ahora estamos en un nuevo escenario, pero este nuevo escenario tampoco no nos debe vencer, Y jamás. estamos en guerra, general, estamos en guerra. Estamos, digamos de una manera, estamos en una guerra permanente para defender nuestros intereses. No nos Ujú. pueden Así es. vencer, no lo deben de vencer, jamás. Nosotros, el Ujú. peruano, jamás se rinde. El peruano, desde que es peruano, jamás se ha rendido. Nos pueden haber vencido, pero jamás nos hemos rendido. Y en esto no nos van a vencer, porque ahora hemos aprendido. Las lecciones siguen para aprender y hemos Así es. aprendido a salir al frente en peores situaciones. No nos dejemos vencer. Y ojalá que las autoridades que nos están escuchando, los peruanos que nos están escuchando, sepan entender esta conversación de la mejor manera para lograr remontar lo que nos está pasando de manera negativa y justamente levantar toda la parte positiva que la tenemos por todos lados, pero hay que defenderla a capa Claro que sí. y espada. Espada. Muchas gracias, general. De verdad que ha sido demasiado ilustrativo poder contar con usted en esta entrevista y espero que podamos compartir otro escenario, un conversatorio a través de las plataformas a las que tengo acceso y poder seguir ilustrando a la población y creando conciencia, sensibilizando y despertando el amor a la patria, el amor a nuestro querido Perú desde todos los frentes posibles. Aquí ya vemos un grupo de patriotas fuertes, consolidados y que estamos dispuestos inclusive a dar la vida para defender a nuestra patria. Así que muchas gracias, general, por su participación y esperamos Gracias, tenerlo en Mariela. este espacio. El peruano es cevichero, el peruano baila marinera, el peruano baila guayno, el peruano eh, tiene una identidad que a veces no la vemos, pero también el peruano tiene raza y tiene raza para salir con orgullo y con valor de sus problemas. Lo hemos hecho y creo que tenemos las condiciones de salir al frente y lograr que nuestro país viva en seguridad. ¿Por qué no? ¿Qué nos Así falta? es. Voluntad, voluntad. Ujú. Gracias, general, y venceremos con la fuerza que Dios nos dé y la determinación de todos los patriotas que queremos defender al Perú con alma, corazón y vida. Muchas gracias, Alma, general. corazón y Buenas vida. noches. Exactamente. Alma, corazón y vida. Muy bien Así es. dicho. Gracias, Mariela. Muchas Y un gracias, fuerte abrazo a general. la distancia. Ok, muchas gracias.